Y en este momento queremos dar paso al doctor Mario Hernández de la Universidad Nacional de Colombia con el tema Límites de la competencia regulada en el aseguramiento en salud para la garantía del derecho a la salud, el caso colombiano. El doctor Mario Hernández estudió medicina en la Universidad El Bosque, en la Escuela Colombiana de Medicina, sacó un doctorado en la Universidad Nacional de Colombia en Historia y tiene temas de investigación tales como Historia comparada de políticas y sistemas de salud, Exclusión social y equidad en salud, Historia de las políticas y sistemas de salud y protección social. Doctor, bienvenido. Hola, hola. Agradeciendo la invitación de la Superintendencia, del doctor Pedro Páez y su equipo, porque este tipo de oportunidades son escasas. Encontrarnos, hermanos latinoamericanos, hablar de nuestras experiencias, de nuestras preocupaciones, incluso de nuestras propuestas de solución, es escaso. Entonces voy a aprovechar este tiempo para presentarles una idea fundamental. Y es que en materia de sistemas de salud, el modelo colombiano de aseguramiento comercial con competencia regulada y subsidio a la demanda se ha convertido en el ejemplo mundial para lograr la cobertura universal en salud. La política internacional que se ha propuesto desde distintos organismos, especialmente Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Banco Mundial, OSD, etc. Entonces quiero, consciente de eso, de que presentan el caso colombiano como el ejemplar, el mejor, la mejor opción para esto, quiero mostrarles una versión un poco diferente. Quienes hemos analizado, estudiado, seguido este proceso, estamos convencidos de que no es así. Y no solo no es así por un problema teórico, sino por los resultados. Y por la lógica misma que se ha venido implantando, que no nos parece que avance y permita desarrollar el derecho fundamental a la salud, como lo ha dicho el doctor Samper, como un bien sagrado, como un bien común de la humanidad. Entonces, para esto voy a tratar de recorrer esta agenda, este plan. Primero, reflexionar un poco sobre los sistemas de salud que se han venido construyendo durante el siglo XX y hacerles un mapa de la década de los 70 y 80, porque ese es un referente fundamental. ¿Qué era lo que venía construyéndose globalmente y qué ha cambiado en los últimos 40 años? Después ver un elemento central que explica ese cambio, que es una enorme no es una exageración, no es simplemente un adjetivo, una gigantesca presión del mercado global de la salud. Y les voy a explicar por qué. Tercero, vamos a ver cómo eso se tradujo en una agenda internacional dirigida por organismos internacionales de reforma de los sistemas de salud en el mundo, reforma de los estados y de la relación Estado-mercado en el mundo entero. Y vamos a ver el caso colombiano, cómo es que se convierte en el núcleo central, en el ejemplar y por qué es el ejemplo. Ese modelo de aseguramiento con competencia regulada y subsidio a la demanda. La expresión más teórica y más técnica es de pluralismo estructurado. Aquí cabemos todos, los públicos, los privados en este modelo y por eso lo llaman pluralismo estructurado. Pero vamos a ver también los límites de eso. Esos límites en términos de resultados muy concretos. Y vamos a ver los retos que se plantean frente a esta situación y cómo vemos dos caminos. Uno de profundizar el modelo y distribuirlo, ajustarlo para todo el mundo o transformarlo y en qué forma. Bueno, si uno recoge, por ejemplo, un trabajo sistemático de la década de los 70 de Milton Roemer, que siguió la pista de todos los sistemas de salud en el mundo por recomendación de la OMS, uno podría hacer más o menos esta clasificación. Estamos en 1980, de cuentas, es un parteaguas. Y vemos entonces, pues con unas características básicas de los sistemas de salud, vemos por lo menos 4 tipos de sistemas de salud. Algunos ligados a la seguridad social. En una gran región de Europa Occidental y algunos otros países como Canadá, incluso algo Nueva Zelanda arrancó por allí, de un modelo
que ata la salud a un concepto y a una realización llamada ciudadanía social. Esto porque estábamos en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales, firmados en 1948, por lo menos en su versión preliminar, y pactados en el 66, es decir, la idea de que los estados debían asumir como deber la garantía de esos derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, en ese marco, que fue una lucha entre capital, trabajo y con una expansión de los estados, en un modelo de desarrollo muy ligado al fordismo, a la industrialización, etcétera. Bueno, pues algunos países desarrollaron esto con una figura de servicio único de salud, por ejemplo en Inglaterra, en los países nórdicos, o seguro social o seguridad social que incluía salud en un sistema universal de seguridad social. Varios países europeos, bueno, en América Latina, Costa Rica, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y esto era financiado o por impuestos o por cotizaciones obligatorias, es decir, para fiscalidad. Esos son un tipo de impuestos, ¿cierto? Atados muy directos a unos beneficios. Y, bueno, esto iba en expansión. Algunos lograron una cuasi universalidad. Y a eso se le llamó en un marco de estado de bienestar. Eso no lo tuvimos en ningún país latinoamericano realmente. ¿Sí? Entonces, por eso es que nos parece muy lejano, muy ajeno. Bueno, en contraste con esto, en el mismo periodo, Estados Unidos nunca quiso aceptar la salud como derecho humano a cargo del Estado. Siempre ató la atención en salud a la capacidad de pago de las personas y desarrolló un sistema de seguros privados, comerciales, muy competitivo, eso sí, muy costoso, eso sí, y muy inequitativo, y solo en la década del 60 aceptó un subsidio a la demanda, es decir, incluir a algún tipo de atención por recursos públicos a viejos, mayores de 60 años, 65 años realmente, Medicare, o a pobres, familias pobres con Medicaid. Luego eso es simplemente, el Estado le ayuda solo a los pobres y el resto es capacidad de pago. Eso es un modelo de Estado liberal, que ata el derecho a la salud a la propiedad de las personas, al derecho a la propiedad. ¿Se está entendiendo? No acepta los DESC entonces, y no los ha aceptado nunca. Por otro lado, los países socialistas, cuando estuvieron, hoy Cuba todavía lo sostiene y muchos otros países socialistas decían, no, mire, si no hay propiedad privada, lo que queda es trabajadores produciendo riqueza colectiva. Por tanto, a todos los miembros de la sociedad se les debe dar según su necesidad. Y hay que hacer todo el esfuerzo para que esa máxima se cumpla. Y en esto que se llamó el tercer mundo, que no era ni capitalista ni socialista, fue una invención más bien de cómo se acomodaba todo el mundo, el resto del mundo a esas lógicas. Latinoamérica, por ejemplo, teníamos sistemas fundamentalmente segmentados. Ecuador sigue teniendo un sistema segmentado. Y ya se les voy a explicar, pero que en principio tenía una salud para pobres, una salud para medios y una salud para ricos. Eso es fundamentalmente la segmentación. Pero resulta que el mundo cambió. Cambió no por una decisión, digamos, automática de algún presidente, ni nada. Cambió por una dinámica del capitalismo global, ¿sí?, que empezó a producir un efecto de crisis de sobreacumulación, lo llama David Harvey, en la década de los 60 y los 70. Y necesitaba una recomposición del régimen de acumulación para producir capital. ¿Sí? Ojo, eso es distinto a mercado. El mercado es una transacción entre personas, tal, oferta y demanda. No, esto es acumulación de capital en un sentido global. ¿Cómo se dio eso? Con estos pactos que se hicieron en la posguerra, la Declaración de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también hubo pactos monetarios, por ejemplo, los pactos de Bretton Woods. Es decir, del intercambio global se iba a hacer por el patrón dólar-oro, es decir, dólar basado en reservas en oro en la reserva de Estados Unidos. Eso permitió un intercambio, ¿sí?, entre países socialistas, capitalistas, tercer mundo, toda esa cosa, y produjo efectivamente crecimiento en todas las partes del mundo. Eso se le llamó la Edad de Oro, lo llaman así, casi 30 años gloriosos de crecimiento económico. Bueno, pues ese crecimiento económico benefició a unos más que a otros, como siempre, y sobre todo a un sector que se llamó el de las transnacionales,
de grandes industrias que empezaron a generar procesos globales, eso fue antes de los 70 obviamente, dentro de las cuales estaban los de servicios de salud, los de medicamentos, tecnologías biomédicas, toda esta serie de cosas que encontraron un nicho de articulación entre tecnología de guerra y producción de servicios de salud y medicamentos. Bueno, eso fue un sector muy exitoso, en Estados Unidos se empezó a llamar al final de los 60 complejo médico-industrial, parecido al complejo militar industrial que había generado la Guerra Fría y la Segunda Guerra. Bueno, esto empezó a presionar los pactos de posguerra. El primero de ellos fue el pacto monetario del patrón dólar-oro, y empezó a moverse un mercado de dólares a través de las bolsas, ahora con telemática, telecomunicaciones, informática, los eurodólares, por ejemplo, que rompieron el pacto. Nixon, como presidente de Estados Unidos, aceptó esa ruptura fáctica en el 71 y empezó el mercado libre de dólares, y el sector financiero empezó a aprovechar esa lógica, diciendo la masa monetaria la muevo yo, y entonces la acumulación empezó a hacerse ya no en el sector industrial, sino financiero. A eso se llama financiarización de las economías y del orden global. Pero al mismo tiempo, como estas otras industrias venían creciendo, pues fueron constituyendo algo que se llamó el capitalismo basado en tecnologías. Después se llamó sociedad del conocimiento, y después se dijo, no, eso se llama capitalismo cognitivo. Capitalismo cognitivo. Es decir, el conocimiento empieza a ponerse en distintos soportes y empieza a protegerse por la propiedad intelectual, por los derechos de propiedad intelectual. Ya no importa tanto la propiedad privada de un objeto, sino la apropiación del conocimiento y la patentación de ese documento, de ese conocimiento. Eso viene desde allá, eso es década de los 60 y 70, que se consolida en los últimos 40 años. Y claro, la crisis del petróleo pues afectó la cosa industrial, y entonces abrió todavía más el sector servicios, servicios de salud, de educación, de telecomunicaciones, servicios financieros, de manera que todo esto fue empezando a pedir mayor espacio al mercado y menor intervención del Estado. Eso fue lo que aprovechó la ideología neoliberal formulada desde los años 40 por Hayek, Friedman, todos ellos, y encuentran el nicho para decir, ¿sí ve? El Estado y ese socialismo espantoso no es más que el camino a la servidumbre, como había dicho Hayek en el 44. Entonces, liberemos el mercado, la iniciativa privada a nivel global, abramos las economías, acabemos con ese Estado interventor dominante, minimicemos el Estado a ser un vigilante de contratos, Estado mínimo se llamó. Bueno, ese es el proyecto neoliberal. Disminuir el Estado y aumentar la lógica de acumulación global a través de los mercados, y sobre todo estos mercados, ojo, con una geopolítica. El que no tenga conocimiento patentado y pueda reproducir su acumulación allí, pues que se busque a ver qué es lo que puede vender en este mercado global. Y eso se llama reprimarización de las economías, de aquellos que solo tenemos recursos naturales, no tenemos conocimiento patentado, y pues obviamente financiarización global. Eso es lo que explica lo que acaba de decir el doctor Samper. Una geopolítica distinta que ponen cada cual en la economía global en su lugar. El sur global se dedica a vender los insumos para el norte global y después comprar todo multiplicado por 30 y 40 veces. Bueno, eso es lo que habría que entender en términos del cambio global. Pero eso se convierte en presión en muchos ámbitos. Primero, pues hay que aceptar que en todo caso los cambios demográficos, los cambios epidemiológicos, efectivamente la eficacia de algunas intervenciones médicas y preventivas, sobre todo las preventivas, pues van generando un cambio en las demandas, claro. Pero esto empieza a producir también una cierta aparición de enfermedades crónicas. Eso al mismo tiempo hay que asumirlo como una articulación con la cronificación que produce la industria farmacéutica a través de su publicidad. La forma de consumismo, cómo va generando consumo libre de una cantidad de medicamentos a través de las farmacias, lo que nos decía la doctora chilena ayer. Va generándose una forma de consumo, de demanda libre, con una lógica de oferta totalmente
desregulada, ¿cierto? Y van haciendo una serie de procesos para tratar de aumentar sus ganancias. Por ejemplo, inventarse enfermedades. Ya hace mucho rato el síndrome de hiperactividad física de los niños, por ejemplo. Eso es un invento. Y empezaron a meterle Ritalina a los niños, a todos los niños que se portaban mal en la escuela. Es decir, es una lógica, ¿cierto?, de cómo convertir un problema social, relacional cualquiera en una enfermedad lucrativa porque tiene el medicamento patentado que tiene 20 años de protección de su monopolio para ponerle el precio que quiera. Esa es la lógica del asunto. Miren, hay datos muy sencillos. Los costos de los medicamentos, costos, no alcanzan a ser el 14 o el 17% de lo que se invirtió en investigación e innovación, ¿sí? Así que los costos no explican eso. Por otro lado, lo que sí se ve es que cuando se entra un poquito, la publicidad demanda entre el 34 y el 37%. No tanto la producción ni la investigación. ¿Es la publicidad para qué? Para que los médicos formulemos estas cosas, porque somos sus intermediarios, ¿sí?, y los que definimos el consumo de la gente, y cada vez más nos meten en cosas como las vacaciones en París, con la disculpa de cualquier congreso, en donde nos dicen, esta es la pepa que usted tiene que formular, y vale 50 veces más que la anterior, pero pues usted se benefició, y aquí está la evidencia científica de que eso es así. Fíjense cómo es la lógica de esto. Eso se llama capitalismo cognitivo, así de sencillo. Y hay una serie de cajas negras, que nadie sabe cómo se construyen ni qué pasa ahí. Muy bien, y entonces todo esto, lo muestra muy bien Mariano Zuckerfeld, está protegido por una lógica, ¿cierto? Una regulación, fíjense que estoy hablando de regulación global para proteger los monopolios derivados de la propiedad intelectual. Se han fortalecido a través de los ATPIC, Javier en su exposición ayer en la mesa seguramente entró mucho en detalle con eso, y lo que implica es eso, usted protege al productor que supuestamente es el gran innovador y le deja que saque todas las utilidades que quiera, mientras la gente que tiene hepatitis no puede acceder al mejor tratamiento encontrado por la investigación, ¿cierto? Esa es la lógica. Muy bien. Gracias a esa presión tan importante, empezó a darse aquello que hemos llamado la agenda global de reformas sanitarias, de reformas de la relación Estado-mercado en salud. Y obviamente ha venido dándose toda una serie de documentos, pero además créditos, préstamos que imponen. Usted si no hace esto, yo no le presto la plata, no puede salir de su crisis, luego terminan todos los países tratando de adaptarse a esto. Pero además el sistema de Naciones Unidas cada vez más se adapta más a esa lógica, a esa agenda. Y bueno, nos está llevando de una manera progresiva hacia una perspectiva individualista, enfermocéntrica y consumista en salud, que fue de lo que nos habló, insisto, ayer la doctora Acuña. Bueno, ¿en qué consiste eso? Como la salud ocupa un lugar estructural en el capitalismo cognitivo global, entonces, pues uno de los mercados que presionó muchísimo para abrirse fue el de servicios de salud. Pero esto se articuló a la agenda de reformas. La primera fase de la agenda de reformas se derivó de la crisis de la deuda, recuerdan ustedes. Nos subieron las tasas de interés, no podemos pagar, dijo México, después Brasil, después Argentina. Y dijeron, bueno, entonces vamos a ajustar el gasto público social para que ustedes ahorren y paguen la deuda. Programas de ajuste estructural. ¿Y cómo se hace eso? No, pues disminuyendo las cargas laborales, flexibilizando, ¿cierto? Abriendo su economía, deje entrar inversores extranjeros, privatice todo lo que pueda. Bueno, después precisaron la cosa, desde el 87 en el Banco Mundial, 93 con el informe del banco, y en el 95-97 sale el documento fundamental, que fue la sistematización de la experiencia colombiana por Juan Luis Londoño de la Fiesta del Negocio, con Julio Frenk, los dos líderes de las reformas en Colombia y México. En el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, se llama Pluralismo Estructurado. Pongan eso en Google y aparece 20 versiones del documento Pluralismo Estructurado. Ahora se los voy a explicar. Ya más adelante, en los 2000, aparece la otra versión de la agenda ya para todo lo social. Se llama manejo social del riesgo, el riesgo financiero de las adversidades en la vida.
Eso lo plantean Holzman y Jürgensen, un par de economistas también, que dicen, mire, los seres humanos somos trapecistas. Vamos todos en la vida solos como individuos colgados en su trapecio. Fíjense la ideología que hay ahí, ¿sí? Ahora, la adversidad nos pone en unas situaciones que pues, necesitamos unas redes de protección. La primera red es la familia, ojo, corresponsabilidad de la familia por sus ancianos, sus viejos, sus enfermos, etc. Corresponsabilidad, sus niños. Después, los vecindarios, las ONGs, las iglesias. Pero si son previsivos, compren seguros. Todo aquel que pueda comprar, compre seguro para todo, hasta para sus mascotas si quiere tener mascota. Si quiere educar a sus hijos, compre el seguro desde ya, desde cuando nazcan, para que cuando llegue a la universidad pueda pagar la universidad. Fíjense toda la lógica que empieza a ver ahí. Es un mercado abierto, nada de derechos económicos, o sea, nada de derechos, ni a cargo del Estado. No, por favor, el Estado es ineficiente y corrupto. No, es el mercado el que resuelve eso. ¿Qué le corresponde al Estado? Lo que ellos llaman la nueva protección social, que es identificar a los pobres, extremadamente pobres, que no tienen entonces redes, ya no tienen ninguna red, la última red que les queda, para que con subsidio a la demanda, ojalá en efectivo, transferencias en efectivo condicionadas. ¿Se acuerdan cómo es eso? Una cantidad de programas de transferencias. Yo le doy la plata al pobre, a la mujer, que es la que no se la gasta en cerveza, y entonces le digo, usted se porta bien, me cumple estos indicadores, y yo le doy la plata mensualmente. Ojo, todos nuestros países entraron en eso, todos. ¿Sí? Se llama nueva protección social, selectiva, focalizada, el resto es un problema de mercado. Esa es la lógica del asunto. Ahora, el discurso de la OMS se adaptó a esto con el concepto de cobertura universal en salud. ¿Sí? Sí, mire, es que finalmente el riesgo sí es financiero. Como la salud es tan cara, la atención en salud, sin preguntarse por qué, entonces lo que tenemos que tener es un seguro, algún tipo de seguro, público, privado, algún tipo. Eso se llama cobertura universal en salud. Y claro, como hay unos determinantes sociales de la salud, entonces, bueno, impulsemos, ojo, promovamos salud en todas las políticas. ¿Sí? Vamos al sector de educación, al de ambiente, al del agua. Oiga, hágame el favor, piense en salud. Eso. Pedimos favores desde el sector salud para que nos hagan el favor de no dañarnos. Esto, como estaba diciendo el doctor Samper, el ambiente, ¿no? El agua. No, hágame el favor. El extractivismo es el que explica eso. Eso no es un problema de favores entre ministros, por ejemplo. Bueno, y este es el cubo clásico, ¿cierto? De la OMS, de cómo es que vamos a ir progresivamente, ojo, cumpliendo el objetivo de asegurar que todas las personas reciban los servicios sanitarios que necesitan sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos. Es decir, eso cuesta y hay que pagarlo. Chao, no es un derecho. Ni es algo que por la vía pública podamos satisfacer. Eso cuesta y hay que pagarlo. Entonces hay que buscar algún mecanismo financiero, que es mejor que el seguro, para tratar de aumentar cada vez más a quienes, es decir, la población cubierta por seguro, los servicios, es decir, el paquete de beneficios y obviamente las tarifas, la participación de gastos y tarifas. Es decir, va subiendo en cada una de sus líneas y así vamos a llegar a la cobertura universal. ¿Cómo se argumenta eso? Miren, la forma de hacerlo es un poco complicada porque parten de supuestos que dan por sentados. Son como convicciones, es como un decálogo de convicciones. ¿Sí? Eso parece una fe religiosa. Mire, es que la demanda poblacional, no las necesidades, la demanda poblacional y las expectativas de consumo generadas por la industria farmacéutica, nunca nos dicen eso, de las personas han aumentado. Es que la gente quiere mucho, la gente quiere comer langosta, como nos dice el ministro nuestro, ¿no? En lugar de comer carne, huevo, no quiere comer langosta. Entonces, pues, hombre, por favor, ese apetito hay que controlarlo. Los bienes y servicios son costosos, naturalmente. Nadie cuestiona los costos ni propiedad intelectual. Y los recursos públicos son insuficientes. No, es que no alcanza recursos públicos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que buscar una distribución de la responsabilidad financiera. Todo aquel que pueda pagar, que pague. Esa es la lógica. Liguémoslo a la propiedad y obliguemos a quien tiene propiedad a que pague su propio seguro. Bueno, y nos encargamos solo de los pobres y el mayor impacto lo vamos a ver ahí, en los pobres y vulnerables. Porque el aseguramiento, sin duda alguna, protege del riesgo financiero del gasto en salud. Es el mecanismo por el cual. Por tanto, pues sí, vamos a articular distintas formas de seguros. Seguro privado,
medicina prepagada pura, si se puede hacer un seguro obligatorio para todo aquel que trabaje o tenga ingresos, como en Colombia, régimen contributivo, y para los pobres que demuestren ser pobres, insistamos, le damos un subsidio a su demanda, pero uno por uno y demostrando su pobreza. Esa es la lógica de la Ley 100 en Colombia, ya se las voy a mostrar, es muy sencilla. Pero antes de mostrarles eso, quiero insistir en esto. Esto es una visión del problema que se ha convertido en la hegemonía, la visión indiscutible. Se llama la teoría neoclásica en salud. La economía de la salud está basada en esto. La de hoy, la de hace 30 años o 40 está basada en otra economía. Esta es teoría económica neoclásica. Y lo que hicieron fue, con esa teoría, esa visión del asunto, separar bienes privados de bienes públicos para poder definir qué le compete al mercado y qué le compete al Estado. Así de sencillo. ¿Cómo hacen eso? Dicen, mire, hay que entender que la teoría general esa del equilibrio de oferta y demanda no funciona porque es muy macro. Y la otra, esa keynesiana de la intervención, tampoco, porque eso también es muy macro y acaba con la iniciativa. Hay que ver cómo son los agentes racionales económicos que se encuentran en cada relación oferta y demanda, en cada compra y venta de servicios. Eso se llama un agente homus economicus. Y si lo pensamos desde el lado del consumidor, ese consumidor siempre va a querer más por menos. Pero sobre todo, porque es egoísta naturalmente, claro, pero sobre todo si pensamos la manera en que se produce el consumo, vamos a diferenciar bienes. Un bien privado es, dicen ellos, un bien que surge de un deseo individual. Ay, yo quiero un helado. Voy al mercado, compro y consumo el bien y se agota en el consumo. Eso se llama principio de exclusión. A nadie más benefició. Y bueno, yo en esas condiciones, como me beneficié, yo estoy dispuesto a pagar. Ajá, pues pague. Y eso déjelo en una lógica de oferta y demanda. Libre elección, demanda, libre oferta, competencia, y eso naturalmente va a producir mejor calidad, menor precio. ¿Sí? Ojo, porque creo que es el punto fuerte de la idea del poder del mercado de la superintendencia. Asume que eso naturalmente es así. Bueno, 5 minutos, esto está grave. Pero vamos a tratar de cumplirlo. El hecho es que empiezan a aplicar esto diciendo, entonces bien privado es ese. Bien público sería solo aquel que tiene altas externalidades, es decir, afecta a muchos al mismo tiempo, no se agota en el consumo, no cumple el principio de exclusión y por tanto la gente no está dispuesta a pagar. Entonces ese sí déjeselo al Estado. ¿Ve? Fíjense cómo es la lógica. En salud se dice enfermedad es privado y todas esas cosas de epidemias, eso sí es público porque tiene alta externalidad. Separemos y verá que es fácil llegar a la cosa. Después se inventan toda una cosa para justificar el aseguramiento con la idea de las asimetrías de información que realmente existen, donde dice se necesita un agente comprador inteligente llamado asegurador que controle los excesos del prestador. Todas esas cosas que hacen los médicos formulando lo que las farmacéuticas les proponen. Bueno, esa es la lógica del asunto. Entonces se dice aseguramiento es el mejor, pero viene la competencia regulada del aseguramiento. El señor Alain Enthoven en la década del 70 y que después en los 80 recorrió el mundo decía, mire, es que a los aseguradores cuando se les deja libres, pues producen la desigualdad que hay en Estados Unidos. Entre más pague usted, más obtiene, y entonces eso es inequitativo. Y además aumenta los costos progresivamente. Entonces dijo, mire, paguémosle a través de un patrocinador, así lo llamó Enthoven, que recoja todos los aportes de todos los afiliados y le pague a las distintas aseguradoras en competencia el mismo valor por persona a cambio del mismo paquete de servicios. Eso se llama unidad de pago por capitación versus plan obligatorio de salud, UPC-POS. Y eso regula inmediatamente porque los aseguradores van a buscar eficacia, eficiencia, calidad, ¿sí? Economía de escala y no se van a poner a pelear por la plata de la póliza, supuestamente. Bueno, pues Colombia incorporó eso. Colombia tenía como Ecuador, ojo a esto, en los 70, 80 y hasta 1993, un supuesto sistema de salud partido en tres subsectores. Salud para pobres de la asistencia pública, con muy mala calidad, muy mal financiado. Salud para medios de la seguridad social que cotizaban formalmente, incluido el seguro campesino, y privado. Nosotros no tenemos seguro campesino. Y privado, ¿sí? Para todo el que puede pagar, y ahora con medicina prepagada. Nosotros tenemos medicina prepagada desde mucho antes, ustedes hasta ahora la están medio regulando. Bueno, pues ¿qué pasó? En la constituyente de 1991,
que era un pacto de paz, de acuerdo de paz, parcial, sí, todo lo que fuera, pues se decía inicialmente, hombre, la salud es un derecho humano fundamental, la salud es un derecho, apareció durante mucho tiempo. Y al final, la tecnocracia neoliberal de César Gaviria Trujillo dijo, no, eso es demasiado, eso es generar mucha expectativa. No, es la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos y le corresponde al Estado organizar, dirigir, reglamentar, no atender, no prestar, ¿cierto? Y establecer políticas para la participación de entidades privadas y decir cuánto va a aportar el Estado, pues, nacional, entes territoriales y las familias, cuánto van a aportar. Todo un modelo quedó allí planteado en la Constitución que se convirtió en la Ley 100 del 93 y que, para decirlo muy corto, tiene dos elementos estructurales. Primero, define a las personas según su capacidad de pago para entrar al sistema, ¿sí? Y le dice, usted tiene régimen contributivo si paga obligatoriamente, ojo, eso es parafiscal, ¿sí? Si paga obligatoriamente el 12.5% de sus ingresos, bien sea con su empleador o solo. Bueno. O si usted demuestra ser pobre con el SISBEN, que el doctor Samper ayudó a constituir el sistema de información de beneficiarios potenciales del Estado, si usted demuestra ser pobre, entonces le vamos a dar un subsidio, una platica para que entre al sistema como régimen subsidiado. Y al doctor Samper se le olvidó decir que era el 60% de la plata de la UPC, es decir, del pago que se le iba a dar a los del contributivo, entonces era el 60% del POS. Y a los pobres se les dio durante casi 20 años el 60% de los servicios que a los que podían pagar. Fíjense. Desigualdad, inequidad desde el principio. Aparte de eso, regímenes especiales para los sindicatos que lograron mantenerlos y, por otro lado, medicina prepagada para todo el que pudiera pagar, seguros voluntarios. Entonces es una segmentación, nueva segmentación del aseguramiento de acuerdo a la propiedad, ¿cierto? Por otro lado, la separación de funciones, financiamiento, pues mayoritariamente público, porque a todo el mundo lo obligan a pagar para fiscalidad, público, e impuestos para régimen subsidiado, ¿cierto? Entonces eso da que efectivamente disminuyó el gasto de bolsillo directo, se metió en el aseguramiento y quedó para los ricos estar pagando. Y esos ricos pues dicen que han aumentado. Pues no, es que con los límites del POS, del plan de beneficios, toda persona que medio pueda pagar va y compra en la medicina prepagada un plan, ¿sí? Entonces va aumentando cada vez más el aporte a la medicina prepagada. Modulación, es decir, la fijación de esa relación UPC-POS. Cada año se define cuánta plata se le va a dar a las EPS y cuál es el POS que tienen que prestar o pues a garantizar. La articulación la hacen las EPS, empresas promotoras de salud, en competencia públicas y privadas con ese mecanismo de regulación, y la prestación la hacen, bueno, todo el que preste servicios público o privado, pero se tiene que comportar como empresa competitiva y autosostenible. Todos los hospitales son empresas que, si no se sostienen por sí mismas vendiendo servicios, se quiebran y se liquidan, así de sencillo. Y eso puede pasar en cualquier país, porque pues, nuestros hospitales tienen también sus dificultades para vivir en un mercado abierto. Consecuencias, resultados, para ir cerrando. Las tutelas, es decir, las acciones de reclamo del derecho a la vida a través del derecho a la atención en salud. Hoy ya se acepta con una sentencia de 2008 que ese derecho es fundamental en sí mismo, la atención en salud. Y bueno, un incremento impresionante de tutelas en salud como el único mecanismo por el cual la gente podía reclamar que la atendieran. Y la mayoría de esas tutelas, ya vamos en 70%, corresponde a servicios que están dentro del POS, del plan obligatorio, y no las prestan las EPS. ¿Por qué no las prestan? Pues porque entre más se gaste en la UPC, menos utilidades le quedan. Entonces ponen barreras en el acceso a los servicios de salud de la gente por cosas absolutamente nimias, obvias, que hay que justificar 20 veces, con un laberinto, eso se llama itinerarios burocráticos de la Ley 100 en el sistema de justicia, lo describió así un compañero de antropología, y bueno, una serie de mecanismos, barreras administrativas, 81% en el régimen subsidiado en Bogotá, por ejemplo. Desigualdades en los accesos para pobres, medios y ricos, en discapacidad, por ejemplo, atención de la discapacidad en Bogotá, o en el seguimiento de la enfermedad crónica. Los deciles 1, los más pobres,
tienen más posibilidad de complicarse por enfermedad crónica que los de decil 10, que tienen mucho más seguimiento. Se han venido cerrando camas hospitalarias porque no son rentables, por ejemplo, las pediátricas, que no son rentables. Son más rentables las unidades de cuidado intensivo, ¿sí?, que tienen alta tecnología y alto costo. Bueno, una destrucción de la red pública es destrucción, se puede demostrar fácilmente, no voy a entrar en esos detalles. El cáncer se ha convertido en la mejor expresión de la combinación de barreras de acceso. Para decirles algo, tenemos la peor tasa de sobrevivencia de cáncer infantil, que tiene hasta el 80% en Estados Unidos, precisamente por las barreras de acceso de los niños a sus tratamientos de cáncer. Muerte evitable. El Observatorio Nacional de Salud declara que entre el periodo 98 y 2011 Colombia tuvo 2.637.000 muertes, de las cuales 1.227.000 fueron evitables. 53% de muertes evitables. Un sistema de salud que hace esto no merece llamarse sistema de salud. Puede ser un buen sistema financiero, pero no de salud. Y entonces, bueno, barreras geográficas, desigualdades en la mortalidad materna, ojo, entre regímenes, régimen subsidiado, régimen contributivo y los tales vinculados que no son vinculados a nada, les va peor. Bueno, eso está pasando, aunque tienen el mismo plan, supuestamente. Y esto, finalmente, si uno mira índice de riesgo compuesto con índice de protección compuesto, encuentra que los directivos y gerentes, profesionales y técnicos tienen el menor riesgo y la mayor protección en Colombia, mientras que los obreros, agrícolas, trabajadores cuenta propia tienen el mayor riesgo y la peor protección. Así de sencillo. Es un sistema que reproduce la desigualdad social derivada de la capacidad de pago. Entonces, ¿cómo va a decir uno que esta es la mejor opción para el mundo? Yo, pero sinceramente no creo. Es decir, tiene todas las características de cobertura, sí, que no garantiza el acceso realmente, desigualdad social acumulada y reproducida, cultura individualista, cada vez más ausencia de cultura solidaria, barreras de acceso por todas partes, una regulación absolutamente marginal del Estado, una capacidad institucional destruida del Estado, incluso para asumir las epidemias como Zika y chikungunya, no hay con quién hacer eso porque acabaron con las secretarías de salud. Bueno, precariedad laboral, hospitales quebrados y sobre todo esto, apropiación indebida por agentes privados llamados EPS de los recursos públicos del sistema, fiscales y parafiscales. Se los apropian, se los quedan y los convierten en utilidades y patrimonio, así de sencillo, con la complicidad del Estado colombiano. Entonces, claro, por eso yo no puedo estar feliz con este sistema y por eso lo que trato de hacer es demostrar que no es el mejor sistema del mundo y al contrario, desenmascarar esto. Sin embargo, en Colombia estamos en este debate en este momento. El gobierno nacional cree profundamente en que puede ajustar el modelo con una cosa que llaman alineación de incentivos, ¿cierto? Disminuir el paquete para que sea costo efectivo, mejorarle los incentivos a las EPS para que piensen en resultados, buscar mejor gerencia de los prestadores, bueno, una serie de mecanismos de mercado para regular los incentivos de los agentes racionales económicos. Otros decimos, no señor, esa es la misma ruta del desangre, necesitamos una reforma estructural que realmente transforme ese mercado en un sistema de derechos generales, universales, económicos, sociales y culturales. Entonces, ya para terminar, y esta presentación se las dejo, no voy a poder dedicar todo lo que me falta, para lo poco que tengo para explicar con detalle, pero hay un elemento central y tiene que ver con pensar seriamente en si podemos desmercantilizar ciertas cosas y considerarlas bienes comunes. Yo creo que la vida, el conocimiento humano debería ser considerado bien común. La salud de las personas y por tanto la educación también deberían ser bienes comunes y obviamente cosas del ambiente, el agua, etcétera, deberían ser consideradas bien. Bueno, hagamos esa discusión en serio, porque sería una forma de plantearle al capitalismo global depredador, ¿cierto?, una alternativa y empezar a hablar de pactos. Y en pactos de bienes comunes habría que hablar de propiedad intelectual y recomponer ese sistema de acuerdos de propiedad intelectual, de derechos de propiedad intelectual. Eso requiere un debate público muy fuerte, general, y en salud, hombre, en serio, dejemos de pensar que la salud es consumo de medicamentos y tecnologías. La salud es más que eso. La observación 14 de 2000, por favor léansela, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
14, observación 14-2000, habla de 13 grandes componentes articulados que tienen que ver con el mejor nivel de salud posible. Bueno, pues eso nos ordenaría toda una serie de componentes del sistema de salud, más allá de la atención médica, con una perspectiva de protecciones sociales universales, ¿cierto? Con un cambio en la lógica, no atado a la propiedad, sino a la condición de ciudadanía social, con un financiamiento mejor por impuestos, no tanto por contribuciones directas, una administración pública con control social, ahí sí que cabe todo este trabajo de la superintendencia, trabajando contra la corrupción, no tratando de que el mercado funcione, sino que los recursos públicos se gasten en lo que se deben gastar realmente, pero si tenemos una cosa universal de impuestos, tendríamos un control social y participación obviamente mucho más eficaces y necesarios. Institucionalidad pública nueva, un debate internacional muy fuerte de los ADPIC, y la transsectorialidad, digamos, que requiere un esfuerzo de esto en territorios. Por eso ya preocupa mucho la centralización que hay de todos los estados, porque están regulando mercados, pero se les olvida que vivimos en territorios, entonces la territorialidad sería el elemento. Para concluir, mire, los derechos de propiedad en salud, que es lo que domina hoy, que se llama mercado, derechos de propiedad, así sea competencia regulada, reproducen la desigualdad social. Ese es el mensaje que les quiero dejar. Y se requiere un nuevo pacto de bienes comunes y de ciudadanía social en salud. Esa es la propuesta concreta. Y desarrollarla juntos me parece muy interesante. Ojalá UNASUR pueda hacer un espacio para eso, pero pensando en buscar un debate suficiente a nivel global que nos saque de esta lógica tan absurda en la que estamos. Muchas gracias.